Las mujeres argentinas siempre hicimos política. Y a pesar de eso, la ley 26.485, sancionada en el 2009, no reconocía a la política como un ámbito en el que nos desarrollamos y también somos víctimas de violencia. La modificación de la ley 26.485 es un paso más para garantizar una mayor participación, libre de violencia hacia las mujeres, y contribuye a fortalecer la democracia. Bueno, y tenemos realmente un panel de lujo en esta jornada. Está la doctora Sonia Escudero con nosotras, senadora mandato cumplido. Ustedes conocen de amplia trayectoria política justamente para analizar esta temática. Está Inés Bucanera también acompañándonos. Ella pertenece al Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Luciana Módica también, que es parte del observatorio y que trabaja en toda la parte técnica justamente. Y Malvina Gareca, a quienes ustedes conocen, ¿no?, que prácticamente pertenece a esta casa, a través de qué parte no entendiste, también acompañándonos en esta jornada, presidenta de Libres del Sur. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, por venir, por tomarse el tiempo de estar aquí en esta jornada. Y un poco analizar este tema tenía que ver con un llamado, una convocatoria que está haciendo el Observatorio de Violencia contra las Mujeres puntualmente para contrarrestar aquello que se conoce como violencia política, ¿no? Y qué pasa efectivamente más allá de las leyes, más allá de todos los avances legislativos que hemos logrado las mujeres a lo largo de tantas décadas de lucha, todavía siguen existiendo estas brechas que son enormes. Así que bueno, me gustaría escucharte, Inés, que nos comentes cómo surge, ¿no?, también este pedido, este llamado especial. Bueno, buenas noches, Mabel. Bueno, surge en base un poco a lo que vos planteás. Nosotras, bueno, acá estamos las cuatro, conocemos las normas, sabemos que hubo un avance en cuanto a las normas, primero cuando se había un cupo en lo que hacía el 30%, después salta primero y después a nivel nacional la ley de paridad, pero también vemos cómo esa paridad en la realidad no se plasma. Cuando vemos los congresos, el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores en la provincia, el Congreso Nacional. Entonces, lo que planteamos es un compromiso, en este caso es un llamado a los partidos políticos para que se comprometan con ciertos compromisos para erradicar la violencia política, porque entendemos desde el observatorio que la violencia política sucede en distintos ámbitos, las mujeres son sujetas de este tipo de violencia, ya sea cuando ejercen su función pública, cuando están transitando el periodo de elecciones, campañas, cuando se está procesando el armado de listas, depende del lugar que se ocupa, si pueden encabezar o no pueden encabezar las listas. Esto también es clave por ahí a la hora de por qué finalmente llega o no esa paridad al Congreso Nacional o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores provinciales. Claro, incluso el mismo lugar que ocupan en los ejecutivos, ¿no?, que también queda absolutamente demostrado, digamos, en los números, mirando solamente lo que pasa acá en nuestra provincia. Digo, no necesitamos irnos demasiado lejos como para tenerlo presente. Sonia, ¿qué cambió, digamos, en todos estos años donde, como marcábamos recién, usted ha tenido una amplia trayectoria política, conoce de cerca, digamos, in situ todo este terreno, y obviamente habrá sido, me imagino, también en su momento muy complejo poder instalarse, poder ser una mujer respetada, escuchada, ¿no? Y sobre todo ir ganando posicionamiento. A ver, yo creo que las normas son importantes, y a partir de la ratificación de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, necesitamos normas de acción positiva hasta alcanzar la plena igualdad. Como no estamos en situación de igualdad, necesitamos esas normas. En Salta, la violencia política también es desde las normas, porque el Senado se autoexcluyó de la ley de paridad. Eso es gravísimo. Esa es una norma que hay que corregir, porque ellos dicen, como se elige un solo senador,
no se aplica la paridad. Y eso no debe ser así, porque hay 2 personas en cada departamento, un titular y un suplente. Sí. Por lo menos debería exigirse que uno sea de cada sexo. Pero además hay que seguir insistiendo en que de algún modo tiene que haber una norma que obligue que si en la reforma constitucional futura se va a establecer un límite de 2 mandatos, si ese mandato en el Senado fue de un varón, el que sigue corresponda a una mujer. O sea, hay que obligar desde las normas hasta que después normalmente ya exista esa paridad. Pero si no visibilizamos y si no empujamos a las mujeres, nunca va a haber mujeres, porque si no después los hombres cuando hacen las listas dicen mujeres no hay, claro, mujeres no hay. Recordamos el otro tema, ¿no? Que hubo frases no hace tanto tiempo acerca de esto, ¿no? Sí, Y sobre el Partido Justicialista. El otro tema de violencia muy grande que hay desde el Poder Ejecutivo es que hay 8 varones ministros y una sola mujer. Eso es un acto de violencia y de discriminación muy, muy fuerte. El gobernador no necesita ley, el gobernador debería tener un compromiso. Así que a mí me gustaría que desde el observatorio no solamente se convoque a los partidos políticos, sino al poder detrás de los partidos políticos, porque hoy el gobernador ha dispuesto, con el apoyo de la legislatura, eliminar las PASO. O sea, las PASO era el proceso democrático de que cualquier persona perteneciente a un partido pudiera ser candidato y que después, bueno, la ciudadanía elige. Hoy va a ser el dedo de quienes conducen los partidos. Entonces, ¿cuál es la situación en Salta? En Salta hay 13 o 14 partidos que llevaron al gobernador a ganar la gobernación y después está el Partido Justicialista con otros partidos, todos bajo la conducción del gobernador. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿El compromiso de los partidos o el compromiso del gobernador que está detrás de todos esos partidos? Entonces, a mí me parece que aquí es un momento electoral muy importante, es un momento político importante, necesitamos el compromiso del gobernador con la paridad y la igualdad de género, desde su gabinete, desde los candidatos de todos los partidos que apoyan su gestión. Y esa sería la forma de conseguir mayor igualdad en este momento. Pero hay otro poder, digamos, que es el poder patriarcal, que yo describí mucho en mi libro Víctimas de la Justicia Patriarcal, que maneja el poder electoral. ¿Por qué después de tantos años la Cámara de Diputados no alcanza ni siquiera el 30% de mujeres? Porque el poder electoral permite las listas colectoras. Entonces, en cada lista, encabezada por un varón, llegan los primeros y llegan los varones. Claro, es como termina siendo como una trampa, digamos, como un embudo donde las mujeres nunca acceden, ¿no? Exactamente. La ley de lemas fue eliminada y entonces enseguida encontraron esta otra forma de listas colectoras y entonces así se quedan con todos los cargos. Suena como muy feo, muy desagradable lo que voy a decir, pero es como que se termina planteando a la mujer como un relleno en la lista, porque si al primer lugar siempre lo ocupa un hombre y sabemos que las posibilidades generalmente están dadas en ese espacio, ¿no? Es muy difícil que se llegue a dar esa conformación mixta y más plural de cualquier cuerpo legislativo. Así es, así es. Necesitamos más igualdad. Hay 2 áreas, digamos, donde todavía a las mujeres nos cuesta mucho. Una es el área de la política y el otro es la economía. Sí. Bueno, vamos a seguir profundizando porque además Sonia ha hecho un análisis muy importante en torno al tema del trabajo, ¿no? Justamente referido a lo que estamos prácticamente por vivir, a horas de pasar un nuevo día del trabajador con una situación muy crítica y donde me imagino que esto se profundiza, como siempre, justamente marcando aún más las brechas de género, ¿no? Malvina, ¿por qué a nosotras se nos exige capacidad? Tenemos que estar demostrando todo el tiempo que sabemos, que estamos preparadas, que estamos capacitadas y a los hombres no, porque generalmente es a nosotras a las que se nos cuestiona esto, ¿no? Sí, bueno, creo que tiene que ver con estos prejuicios, ¿no? Y estos roles estereotipados también que existen, que son parte de nuestra cultura y que justamente desde hace décadas, años, siglos nos han colocado a las mujeres en determinado lugar, a los hombres en este espacio público de política, de decisión. Y bueno, es como un prejuicio que sigue vigente, creo yo, todavía,
que si bien venimos, ¿no?, y desde hace mucho tiempo venimos trabajando en estos espacios, todavía están vigentes, porque como decís vos, fijémonos, ¿no?, en algunos casos cómo se ataca a las mujeres, ¿no? Cuando hay un pequeño error, hay un ataque muy distinto hacia la mujer que el que tiene un varón, ¿no? Y eso creo que, bueno, hay que seguir visibilizando justamente estas formas de violencia política para que podamos conseguir mayor igualdad. También cómo fomentamos la participación de las mujeres en la política, porque hay un montón de situaciones que se van dando en lo cotidiano que hace que las mujeres terminen dejando, ¿no?, de participar en la política. Creo que ahí está el compromiso que tenemos los partidos políticos de formar también para que podamos ocupar esos espacios y seamos estos cuadros políticos de los cuales se habla tanto y que por mucho tiempo han sido ocupados por varones. Yo creo que hay muchísimas mujeres capacitadas, hay muchísimas mujeres participando, pero por supuesto cuesta mucho más llegar a los espacios de decisión, a los espacios de visibilización, y ese es el desafío que creo tenemos los partidos políticos. Luciana, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Podemos hablar también acá de un techo de cristal, en este caso, en este acceso, digamos, a lo que es una carrera política? No solo podemos hablar de techos de cristal, sino también de paredes de cristal, podemos hablar de piso pegajoso. Tenemos un glosario muy grande desde el feminismo, desde la teoría feminista y desde la ciencia política, para hablar de estos fenómenos y de estos obstáculos que enfrentan las mujeres, ¿no? Y digo también paredes y no solo techos, porque cuando uno estudia dónde están las mujeres dentro del Estado provincial de Salta, están mayoritariamente en los espacios feminizados, como es salud, desarrollo social. Bueno, la única ministra que tenemos es una ministra de desarrollo social, educación. Entonces son aquellos espacios que están relacionados con la reproducción del sistema y entonces reproducen lo que pasa en la sociedad, estos estereotipos que tiene sobre las mujeres al interior del Estado también, ¿no? Pocas veces vemos mujeres en espacios más duros o en espacios de producción o preservación del sistema que están relacionados, como decía Sonia recién, con los ministerios de Hacienda, de Economía, de Producción, de Comercio Exterior, ¿no? Entonces todas esas otras áreas que están mucho más masculinizadas son más difíciles de acceder para las mujeres. ¿Cómo nos juega culturalmente esto, no? Porque digo, hay otros lugares donde hemos visto que sí se avanza mucho más, donde hay mujeres que toman decisiones con firmeza porque se les da esa oportunidad también de acceso, ¿no? ¿Qué más nos está faltando para cambiar esa mirada, sobre todo en una provincia tan conservadora como es Salta, donde además las iglesias, porque ya no podemos hablar de un único culto, tienen tanto peso, y esto muchas veces, digamos, más allá de la fe que cualquiera puede profesar y tener la creencia que quiera, nos termina jugando en contra, especialmente a nosotras? No sé si vos lo querés desarrollar. Sí, no, yo estaba de acuerdo con esto que hablaba la doctora Escudero en relación a las normas, ¿no? Las normas son necesarias, son normas de acción positiva y son temporales, ¿no? Nos vienen a marcar que hay una necesidad de un cambio y están para eso, ¿no? Entender que es parte de un proceso que se genera con el tiempo. El cambio cultural no se genera de hoy para mañana, y entender que estas prácticas es necesario visibilizarlas. Si nosotros no encontramos los espacios para visibilizar que estas prácticas existen, seguimos naturalizándolas. Por eso hoy estamos hablando de violencia política. La violencia política es algo que ha sucedido para dentro de los partidos durante muchísimo tiempo y ha sido naturalizada, ¿no? Creer que las mujeres, para estar trabajando en la política, había situaciones que debían soportar o aguantar porque era parte de la mecánica de la política, o había lugares que les correspondía dentro de los partidos o dentro de la política porque eran los lugares que les correspondían. Claro, en algún momento decían... Hay que hablarlo, visibilizarlo, claro. Y decir... Hay otros espacios que también somos capaces de ocupar y no necesitamos la legitimidad que vos hablás de la capacidad, de mostrar capacidad todo el tiempo. Claro, porque ¿no? Es algo que se demanda como de manera permanente, es como Totalmente. Si todo el tiempo estuvieras rindiendo un examen, ¿no? Y demostrar que vos estás a la altura de los hombres, cuando sabemos que hay mujeres que están muchísimo más preparadas que gente que está en puestos absolutamente determinantes. Eso ha quedado absolutamente demostrado, incluso académicamente, ¿no? Si uno ve la preparación académica que tienen muchísimas mujeres. Necesitamos un cambio cultural. Entonces, lo que hay que ver es cómo se reproduce
esta ideología patriarcal conservadora machista en Salta. Hay dos mecanismos de reproducción: el persuasivo educativo y el represivo institucionalizado. Entonces, ¿quién es el poder que está detrás de estos dos mecanismos? En el Ministerio de Educación necesitamos que se avance en la educación sexual integral, o sea, necesitamos que se trabaje por la igualdad y por la no discriminación. Y nunca tenemos un ministro o ministra de Educación comprometida con la igualdad de género y con el cambio cultural. Y el cambio cultural empieza en las escuelas, El segundo es el mecanismo represivo institucionalizado, y ahí tenemos todo el ámbito del Poder Judicial. Y el ámbito del Poder Judicial tenemos una Corte de Justicia, que es la cabeza del poder, que es absolutamente conservadora, ultraconservadora. Nosotros necesitamos de algún modo que el Poder Judicial y la cabeza del Poder Judicial fundamentalmente no solamente tenga paridad de género, sino también pluralidad ideológica. Y necesitamos el compromiso de la formación de todos los jueces, juezas y miembros del Ministerio Público con la ley Micaela y con la igualdad de género. Es impresionante la cantidad de jueces que no conocen y que tienen una formación tan antigua que verdaderamente no se produce el cambio cultural que hace falta. Uh-huh. Bueno, interesante entonces tener también estas perspectivas, ¿no? Y poder conocer cómo se analiza desde adentro de la política lo que viene ocurriendo, lo que está pasando. Ahí vemos un poco conceptualmente, esto es un estudio que tiene algunos meses, pero donde marca ya, ¿no?, todas estas disparidades que también toma el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, justamente para hacer este llamamiento que la doctora Escudero decía, bueno, hay que ampliarlo al Poder Ejecutivo, llamarlos también a que tengan este compromiso y a que se haga más visible, ¿no?, esta participación directa en roles donde las mujeres tengan también este poder de decisión, ¿no? Que es algo que también se hablaba en el gobierno anterior, creo que en todos los que hemos atravesado era como frecuente verlo, pero afortunadamente la sociedad va evolucionando y eso también nos permite marcar y resaltar que este cambio cultural se tiene que dar, ¿no? ¿Qué otras cuestiones ocurren, Malvina? Puertas adentro de los partidos, porque bueno, en realidad vos presidís una fuerza política acá en la provincia, pero no es lo habitual, digamos, no pasa esto, más allá de que en el caso tuyo ustedes siempre han trabajado horizontalmente y el rol de la mujer y el trabajo específicamente en temas de género es como muy fuerte, ¿no?, en Libres del Sur. Totalmente, bueno, yo pensaba eso, ¿no? Cómo tiene que ver la impronta que también se van dando al interior de los partidos, porque, bueno, en mi partido tenemos esta particularidad que desde sus inicios, y te diría que antes que sea todo esta visibilización, por suerte, de lo que es la violencia de género, la igualdad de mujeres y hombres y demás, ya se trabajaba con estos temas. Entonces, eso hace que podamos ir formándonos las mujeres en otro espacio que, bueno, que tiene como resultado hoy poder ser presidenta de Libres del Sur. De hecho, me llamaba la atención que cuando firmé justamente esta convocatoria, éramos, bueno, no sé si somos muy pocas, ¿no?, las mujeres que presidimos un partido. Sí iban otras representantes, pero bueno, llegar como a ese nivel, digamos, de representación, la verdad que, bueno, es un orgullo, pero por otra parte veo que falta y mucho, ¿no? Y pensaba también cómo hay cuestiones que nos atraviesan a nosotras particularmente por lo que sucede en la sociedad y en la cultura, como hablábamos, que tiene que ver con estas posibilidades de compatibilizar el hecho de la carrera política con nuestro trabajo, con nuestra familia, la maternidad, digo, quienes decidimos y las tareas maternar, de cuidado en las general. Tareas que continúan en general, y los tiempos que muchas veces en la política como han sido establecidos normalmente entre varones y estos roles que ya vienen prefijados. Bueno, para nosotras también es todo un desafío compatibilizar todo eso, ¿no? Y bueno, eso también es muy importante en ese camino, bueno, el acompañamiento que tenés de tu propio equipo, del mismo partido, de los mismos compañeros y compañeras, que vamos generando espacios también para poder compatibilizar eso, ¿no? Pienso, vamos con los hijos a las reuniones, digo, hay toda una dinámica que se da, que bueno, que es compleja. Entiendo que todavía
las dinámicas están puestas en este sentido, ¿no? En una lógica masculinizada en donde tampoco hablábamos de un varón que necesariamente acompañaba esos procesos de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, había una imagen muy llamativa en el Congreso de la Nación para muchos que justamente radicaba en Victoria Donda, ¿no? Amamantando en su momento, digamos, tratando de compatibilizar su carrera política con su rol de madre. Creo que eso lo graficaba todo y de alguna manera expresaba, ¿no? Que muchas veces esta suerte de tirón que todavía culturalmente también siempre recae en las mujeres, cuando mencionamos las tareas de cuidado y las tareas del hogar y demás, termina por ahí socavando esta posibilidad e incluso generando estos estereotipos, ¿no? De decir, bueno, no, pero ella no va a poder, no se va a poder dedicar el 100%. ¿Cuánto falta para romper con eso, con esas estructuras? Básicamente, Luciana, vos qué pensás, cómo lo analizás y sobre todo entendiendo, ¿no?, que la sociedad va evolucionando y que también hay muchos hombres que hoy están comprometidos en ese acompañamiento, en esa tarea, en compartir el rol, ¿no? El rol en los cuidados, el rol en atender un hogar y demás. Yo creo que el primer paso es visibilizar esta desigualdad, ¿no? Cuando nadie dice nada sobre esto, nadie lo va a modificar, ¿no? Creo que cada vez más, siento que por lo menos de los últimos 6 meses se ha puesto en la agenda pública, cada vez somos más mujeres las que estamos hablando de esta problemática. Yo desde lo académico, desde la ciencia política, hay otras experiencias desde los partidos políticos, hay otras experiencias desde las organizaciones sociales. Entonces digo, creo que en esta problemática las mujeres desde los distintos espacios, incluso en la política desde los distintos colores políticos también, porque hay que decir que esta es una problemática que nos atraviesa a todas, no es solo a un partido o a un frente, es una problemática en donde todas las mujeres que se dedican a la política en algún momento de la trayectoria se enfrentan, ¿no? Tienen que enfrentar estos obstáculos. Entonces, me parece que el primer camino es visibilizarlos y para eso hace falta mostrar los datos, medir esa desigualdad, hacerla evidente y cuando es evidente ya no podemos negar esa realidad, ¿no? Y ahí lo que necesitamos es un Estado que se haga cargo de esa problemática y que dé respuestas. Y, por ejemplo, nosotras somos una provincia que no tiene todavía un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, no tiene una secretaría ni una subsecretaría que atienda a esta problemática. Hay una agencia y mayoritariamente esta agenda la tiene la Secretaría de Derechos Humanos, que yo insisto siempre es una secretaría muy amplia que trabaja en esta temática, hay que reconocerlo, ¿no? Pero además tiene que atender también. Además siempre demandamos mayor presupuesto, ¿no? Que es también una cuestión y una deuda que está pendiente en todos los gobiernos, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, ¿no? Eso es claro y evidente de manera constante, sobre todo cuando pensamos en otras expresiones en torno a la violencia, ¿no? ¿Cuántos partidos han firmado? ¿Quiénes se han acercado? No sé si querés nombrarlos, Inés. Hasta ahora han firmado 8 partidos. Seguimos esperando porque tenemos llamados para la semana que viene, todavía no han confirmado de acercarse, pero la verdad que tuvimos muy buena respuesta. Bueno, Malvina está acá hoy, fue una de las que se acercó a firmar como presidenta del partido, pero tuvimos muy buena respuesta en relación al compromiso y así que a los referentes políticos que estén viendo el programa hoy, que se acerquen al observatorio a firmar el compromiso porque los esperan. ¿Se ha cursado, digamos, como una suerte de invitación a cada uno de ellos o directamente se lo ha replicado a través de los medios? No, nosotros lo hemos replicado porque creemos que es una convocatoria abierta. El compromiso está cargado en la página web para que cada partido acceda, lo lea, lo analice a puertas adentro, vea si está de acuerdo con lo que el compromiso dice y decida si lo quiere firmar o no, ¿no? No es una imposición del observatorio, es simplemente poder visibilizar algunas prácticas, como decíamos recién, que ocurren, algunas propuestas que tiene el observatorio para poder erradicar esas prácticas y dentro de los compromisos nos ponemos como institución, nosotros somos un organismo técnico para poder elaborar, lo hablamos con Malvina también, un protocolo en el caso porque que estemos hablando hoy de violencia política no significa que la violencia política no va a existir más adelante, es algo que puede suceder, entonces tener un protocolo le da herramientas a los partidos para saber qué hacer ante estas situaciones.
entonces nos ponemos como organismo de colaboración para acompañarlos a elaborar con las dinámicas propias que cada partido tiene, ¿no? Hay discusiones más fuertes, Sonia, que se tienen que dar dentro de cada fuerza política. Hace algunas semanas tratábamos acá justamente el proyecto de ficha limpia, bueno, la cantidad de gente también que ha quedado inmersa en situaciones ya sea de violencia de género, con condenas, en el caso de robos, ¿no? Distintas circunstancias que se han dado acá en la provincia, una situación de tortura, digo, ahí como que hubo muchos legisladores y exlegisladores comprometidos en estas temáticas, ¿no? Por eso también repensamos hasta dónde la calidad institucional de los partidos puede brindar como una suerte de, no sé, de estrategia que se depure automáticamente, ¿no? Sí, yo creo que quiero destacar la importancia de los observatorios en cuanto a la generación de datos. Y me parece que no se tienen que distraer de eso porque no hay nadie generando datos más que los observatorios. Entonces, si nosotros tenemos datos y visibilizamos, tenemos ya un elemento objetivo sobre el cual hay que avanzar en decisiones. Entonces, el tema de la ficha limpia es muy importante. Yo espero que ficha limpia salga en la versión de diputados, ¿sí? Y no esperar 10 o 15 años hasta que en este país, ¿no? Se resuelven las causas penales. Creo que hay dos ámbitos donde hay pocos datos y necesitamos más datos. Uno es la violencia en los ámbitos laborales, sí, y hay violencia en los ámbitos judiciales, y yo veo con preocupación que las organizaciones de jueces, como la Asociación de Jueces y ahora el Colegio de Magistrados, aparecen haciendo una defensa corporativa y no verdaderamente dejando que cuando un juez se aparta de la ley en un caso concreto, debería ser excluido. Lo mismo sucede con los casos de violencia laboral y el caso de violencia política, digamos, de discriminación y de violencia política, no hay datos. No hay. Hay muy pocas investigaciones y a mí me gustaría ahí, el observatorio debería tener un área de violencia política. Yo la he sufrido y sé por dónde viene la violencia política. Viene con el manejo de recursos, o sea, los recursos que deberían ser distribuidos igualitariamente no lo son. Y entonces, a partir de la distribución de recursos, ahí entramos en inferioridad de condiciones. Sí. Y después también en las presiones, ¿no? En las presiones para que uno se baje del primer lugar, para que aceptes en un segundo lugar. O sea, hay mucha presión y violencia política y esos datos deberían visibilizarse dentro de cada partido para ver, bueno, cuáles serán las herramientas para luchar contra la violencia política. Pero, digamos, si nosotras las mujeres no llegamos, digamos, a manejar recursos económicos en igualdad con los hombres, siempre vamos a estar en inferioridad de condiciones. Por eso el tema de normas de acción positiva para que en los directorios de las empresas haya paridad de género, para que toda empresa que contrate con el Estado se le obligue a que su directorio tenga paridad de género, podríamos estar a lo mejor avanzando en más mujeres con acceso a recursos económicos que después obviamente son los que van a ayudar, ¿no es cierto?, en la visibilización de las mujeres y en el acceso de las mujeres en política a recursos en igualdad de condiciones que los hombres. Pero ahí el observatorio también debería buscar datos de, bueno, cuáles son los recursos económicos con que cuentan las candidatas mujeres y los candidatos varones. Claro. ¿Han trabajado sobre eso o no? Sí. De hecho, bueno, en relación a las estadísticas que menciona la doctora Escudero, es real que no hay datos en violencia laboral. Nosotros trabajamos con estadísticas oficiales, por supuesto, nosotros relevamos información, no somos fuente de información, pero es lo que sí notamos en el transcurso de estos últimos 5 años es cómo ha aumentado las denuncias por violencia laboral, pero no es lo más visible. Es algo que se está dando en este momento una demanda importantísima en cuanto a capacitaciones. De hecho, en el observatorio nos llaman muchísimo para saber qué hacer ante las situaciones de violencia laboral por motivos de género. ¿Por qué? Porque está existiendo esta demanda de que hay denuncias y no tienen herramientas dentro de ya sea organismos estatales o organismos privados, ¿no? O sea, se está desnaturalizando de alguna manera. Se está desnaturalizando la práctica. Por esto, esto que marcaba la doctora de que no se visibiliza la estadística, es porque en realidad
no es que no haya denuncias laborales, sino que lo que no se visibilice la denuncia laboral por motivos de género, claro. ¿Sí? No está enmarcada en esa categoría dentro de los juzgados. Entonces, sí. A nosotros, cuando relevamos esa información, nos llegan un número mínimo acotado, pero en realidad no significa que las mujeres no atraviesan violencia por motivo de género. Pero también ahí, quiero llamar la atención sobre una cuestión, me parece que también hay hasta una cosa, no sé si llamarlo corporativa, no sé si será ese el término correcto, pero incluso los mismos abogados desalientan mucho que se lleven adelante estos procesos, porque lo primero que te dicen es muy difícil de la demostrar. Formación del abogado. Sí, pero aunque uno le explique y le lleve todos los datos y prácticamente se lo dé escrito con la teoría incluso, es como que te desalientan porque dicen, no, esto, viste, no va a seguir su curso, digamos, no va a prosperar. Sí, ¿no? sí, sería interesante no solamente cuántas denuncias hay, sino cómo se resuelven. Y sería muy interesante hacer estudios de casos, tomando esas denuncias para ver cuál ha sido la trayectoria, ¿no?, de esas denuncias por violencia laboral. Y en relación a lo que planteaba también la doctora de violencia política, nosotras, otra de nuestras funciones es hacer investigaciones, ¿no? Entonces, en este momento estamos iniciando una investigación sobre violencia política en la provincia de Salta, que no hay antecedentes de una investigación para poder relevar y tener información elaborada desde el observatorio y poder producir ese informe a fin de año, aprovechando también este año que es electoral, ¿no? Entender también ese proceso que se vive en este momento de campaña, previa de las elecciones, en las elecciones mismas, así que trabajamos en todo lo que plantea la doctora. Bueno, interesante, por supuesto. Y otro sueño mío es que haya un observatorio de justicia de género. Eso sería muy importante para cambiar una justicia que es absolutamente machista y conservadora, ¿no? Seguro la justicia de género. Malvina, ¿alguna idea para cerrar el tema? Bueno, yo celebrar este tipo de iniciativas me parece que es sumamente importante, ojalá que se sumen cada vez más partidos. Estamos, como decían las chicas, bueno, en una etapa especial en este año, es una etapa electoral y creo que hay que hacer todo lo posible para seguir fomentando la participación de las mujeres en igualdad, con las mismas condiciones, como también lo charlábamos acá, y que no se den situaciones que desalienten la participación de las mujeres. Creo que las mujeres aportamos y muchísimo, por supuesto, con nuestra mirada a la política y eso es lo que necesitamos. Chicas, ¿quieren agregar algo? Yo solamente para sumar, decir que cuando hablamos de políticas de género y de mujeres, por lo general lo que solemos ver son mujeres hablando, ¿no? Sí, y me parece que es una problemática que también tiene que interpelar a los varones, porque son ellos los que tienen los privilegios, porque son ellos los que están en las mesas de decisiones, tienen que también incorporar esta perspectiva y también ellos se tienen que hacer cargo de esta lucha y acompañar, ¿no? Una lucha que es nuestra, pero que necesitamos también que ellos tomen decisiones para hacer una política más igualitaria y una provincia más igualitaria. Tal cual, lo comparto absolutamente. Un tema que vos mencionaste y no lo tomamos, el tema de las religiones, ¿no? Sí. Ahí hay que trabajar mucho porque, digamos, si las religiones naturalizan que el mando lo tienen los varones y las mujeres ocupamos lugares serviles, claro. O sea, es muy difícil. Entonces ahí las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo de separar lo que viene culturalmente de lo que es verdaderamente la doctrina religiosa. Y me parece que hay que trabajar para que eso cambie, ¿no? Y veo que en Alemania aparentemente hay un movimiento que se empieza a separar de Roma, donde la ordenación de mujeres en igualdad con los varones está caminando. Por eso ese es otro tema en el que nosotros tenemos que trabajar mucho por el tema de la igualdad. No naturalizar la situación de subordinación, de exclusión y de discriminación. Seguro que sí. ¿Algo que quieras agregar, Inés? No, nada, yo para cerrar, de nuevo parece un llamado, pero invitar a los partidos. Recordarles que está abierta la invitación. Que está abierta la invitación, que pueden acercarse y seguir sumándose para firmar el compromiso en el observatorio. Doctora, yo decía al inicio del segmento, ¿no?, básicamente que íbamos a estar también abordando, que sea mínimamente lo que usted expresaba, acerca de un punto muy importante como es la asignación universal por hijo, la necesidad de que ésta se siga dando incluso cuando una persona toma un trabajo. Se hablaba de algunos programas particulares. Me gustaría que aunque sea brevemente lo mencione, porque es un punto muy importante en relación además a lo que se vive. Mañana celebramos el Día del Trabajo y es muy importante compatibilizar
la asignación por hijo con el trabajo registrado. Trabajo registrado, por supuesto, dentro de categorías bajas. La asignación por hijo es el único ingreso fijo y seguro que tiene una familia, y entonces el temor a perder ese único ingreso fijo hace que muchas veces no quiera aceptar un trabajo que es temporal o que no tiene certeza de que va a ser permanente y es registrado, porque el registro automáticamente les hace perder la asignación por hijo. La asignación por hijo es poco dinero, porque son 4.000 pesos por hijo por mes, pero se cobra solo el 80%, porque el otro 20% se cobra todo junto cuando se acredita el cumplimiento de los condicionamientos, que son que los chicos vayan a la escuela y que cumplan con los calendarios de vacunación y de chequeos médicos. El impacto que ha tenido la asignación por hijo en las trayectorias estudiantiles es muy importante. Si nosotros queremos y estamos seguros de que la educación es la forma de desarrollarnos y de lograr ascenso social y de lograr el arraigo de las personas en su comunidad, es muy importante fortalecer la asignación por hijo, hacerla compatible con otros ingresos para fortalecer esa seguridad que les da a los jóvenes de que tienen que seguir estudiando, que tienen que capacitarse. El mundo post-pandemia va a ser un mundo totalmente diferente en el ámbito de trabajo. Ya está sucediendo, ¿no es cierto? El teletrabajo, y ya está sucediendo que una vez que terminen estas leyes que obligan a la doble indemnización, seguramente va a haber muchas personas que se queden sin trabajo. Y al mismo tiempo surgirán otras oportunidades de trabajo, y para eso necesitamos tener a los jóvenes verdaderamente capacitados para el mundo del trabajo, pero capacitados también para readecuarse a estos cambios vertiginosos. Yo creo que hay muchas posibilidades en la ecoeconomía que se viene, ¿no es cierto? Entonces tenemos que capacitar a los jóvenes, y los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad necesitan por lo menos esa certeza que da la asignación por hijo para que sigan dentro del sistema educativo. Bueno, interesantísimo como siempre. Muchísimas gracias a las cuatro por habernos acompañado, por venir a discutir esta problemática. Y la próxima vez que hagamos algo así, seguro que incorporamos varones, que yo también lo había pensado, pero me parecía más importante. Me parecía más importante poder escucharlas a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, como les decía. Nos vamos a la pausa, quédense ahí que ya volvemos.